Vamos a ir a ver una obra que se llama En el fondo. Presentamos el informe y ya charlamos con la directora y la actriz de la obra esta. ¿Cómo es el vínculo que une y a la vez separa a una mujer sometida al abuso y a la prostitución de su secuestrador? ¿Qué pasa cuando una relación así de sórdida, que ha sido naturalizada por los años, entra en conflicto gracias a la intervención de un tercero que se esconde para retratar ese mundo signado por la violencia? La historia, escrita y dirigida por la joven Pilar Ruiz, se mete en ese universo de secuestro, trata de personas y prostitución. Se llama En el fondo. Está protagonizada por Verónica Coniuanic y Fabricio Mercado, que son Flora y Pedro, y que con recursos poéticos y sin golpes bajos ofrece una forma sensible e inteligente de abordar y sembrar conciencia sobre una realidad siniestra. Vienen a Vivo en Argentina para contarnos más sobre su obra, que entre otras cosas acaba de ser declarada de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la legislatura porteña. Pilar Ruiz, directora y autora de la obra, y Verónica, la actriz Flora, en el fondo. Bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿No? Por favor, un placer tenerlas con nosotras. ¿Cómo surgió la idea de tratar un tema que es muy denso? Es el tema de la trata, de la violencia de género, ponerlo en un escenario. Sí, la realidad es que a mí la temática me venía interesando como mujer joven, en replantearme por qué suceden estas cosas en nuestra sociedad hoy, en el mundo. Entonces, al preguntarme eso, era una inquietud que tenía y evidentemente estaba internalizada. Y después, un día trabajé a partir de una imagen muy potente y de repente vi que el material de la obra me hablaba de eso, que evidentemente era un universo que yo tenía interiorizado porque me interesaba hablar de alguna forma y plasmarlo. ¿Y vos, Verónica, te habías acercado a esta temática antes de leer el guión, de meterte en la obra? Y la verdad que yo me acercaba desde un lugar como persona en una sociedad. Nos interiorizamos cuando Pili nos presentó la obra y ahí fue como que el mundo se abrió. Para verlo por ahí en las noticias. Sí, claro. Como... Cada mes lamentablemente aparecen más chicas. Sí, ¿no? Aparte justo estaba todo el caso de Marita Verón. Claro. Entonces era como ver el noticiero y algo te enterabas y cosas así. Y mismo nos pasó a nosotros ya este año con funciones. Salían unos casos en la sociedad que uno se quedaba como... Sí, supera. ¿Gente que te iba a ver o en los medios? En los medios. Un montón. ¿Y se han acercado chicas que han sido víctimas? No víctimas de trata, pero sí mujeres que sufren violencia de género, sí. Mucha violencia doméstica. Y bueno, eso se ve un poco en la obra porque hay un cierto vínculo entre Flora y Pedro. Entonces hay mucha violencia psicológica de parte de él hacia ella. Y muchas mujeres que sí han sufrido ese tipo de violencia, que también es muy común. Y hasta que cuando se llega a la violencia física también hubo mucha violencia previamente de parte del hombre, una cosificación a la mujer, y sí nos ha pasado de casos que nos han contado desde ahí, o que es muy fuerte, que no se pueden meter mucho en la obra porque les toca alguna fibra, claro, como de vivencia. Se sienten identificadas o se ven, ¿no? Sí. O también les pasa que, ponele, dicen, yo tengo una hija, soy tío, y entonces se identifican por ahí, como que se van de la obra diciendo no me esperaba esto, en el sentido de que te puede pasar, y sí, te puede pasar. Sí. Te puede pasar a tu hija, a tu hermana. O... Sí. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir con la obra? Primero, mostrarlo desde un lugar artístico. Los medios de comunicación tienen un rol que es muy importante, pero creo que para que un cambio social se lleve a cabo, todos tenemos que estar implicados en eso, y está bueno que el arte también denuncie de alguna forma y muestre y hable de esta problemática y diga, bueno, esto pasa, a las chicas las captan, las secuestran las engañan, les mienten, las someten. O también hay violencia de género del hombre, maltrato hacia la mujer, doméstica, o bueno, más en estos entornos, por supuesto, de secuestro, muchísimo más. Entonces, me parece que el objetivo principal es mostrarlo desde un lugar artístico,
lo que tiene el arte también es que tiene otros recursos para contarlo y poetizar un poco ayuda a que el espectador pueda entrar un poco más. Pero poder digerirlo, ¿no? Porque es fuerte. Claro. Hay que sentarse durante una hora y estar viendo una situación de maltrato permanente también. Hay que estar preparado, ¿no? Sí, por eso la búsqueda de cierta poética en la obra, para que el espectador pueda verlo, reflexionar, pero también encuentre como cierta cosa bella en la estética o en los personajes que le permita acercarse. Que les den aire. ¿Y qué le pasa al actor? Digo, en ese papel tan rudo, tan malo, es un malvado, ¿no? Sí, nosotros, bueno, con él los tres trabajamos mucho desde el lugar de... Fabricio Mercado. Fabricio Mercado. Vamos a nombrarlo. Sí, Fabricio Mercado. Trabajamos mucho el tema de... Bueno, el ser humano es contradictorio, el ser humano es complejo, tiene muchísimas complejidades y tratar de entender por qué un hombre, cómo es la cabeza de un hombre que hace eso. Claro. Porque sucede. Entonces, evidentemente, algún mecanismo de pensamiento tienen y juntos tratamos de encontrar la forma de, bueno, ¿qué hace que esta persona tenga esta conducta y para él sea justificable? ¿Y qué crees? Y no juzgarlo. Como autora, ¿qué crees que le pasa a esa persona? Y en este caso el personaje creció en ese ambiente. Y creo que un poco en nuestra sociedad pasa eso. Digo, hoy en la escuela sucede que los chicos maltratan ya desde chiquitos a las nenas. Sus compañeritos. Y es porque Lo crecemos. naturalizan. Está naturalizado. Aprenden a relacionarse de esa forma que quizás vieron en su propio hogar, entre un padre que maltrataba a su mamá, ¿no? Es como un cambio cultural lo que hay que imponer. Exactamente. Digo, Pedro tiene todo un entorno muy específico, que es el de la prostitución y el sometimiento de mujeres, pero creo que su justificación en un punto es que él creció ahí, como muchos hombres que hoy en día maltratan a mujeres, porque la sociedad evidentemente todavía no les ha dicho a los nenes de chiquitos de, no, mira, esto no es así. Sí. Hay una igualdad, la mujer vale lo mismo que vos y nadie, ni hombre, ni mujer, ni niño, tiene que sufrir maltrato. En los últimos años, bueno, la problemática de la trata de mujeres para explotación sexual salió a la luz mayormente empujada por la lucha de la mamá de Marita Verón, de Susana Trimarco, ¿no? Que nos hizo tomar conciencia como sociedad. Se sancionó una ley en el Congreso en el año 2008 y yo observaba que en el último tiempo se han puesto en escena distintas obras que abordan la temática, que antes tal vez sí de la época de la Suite Migdal, de la época de principio de siglo, ¿no? Cuando se hablaba de trata de blancas, porque traían a las redes a las chicas polacas, a las mujeres polacas, por eso se hablaba de trata de blancas, pero no había representaciones sobre la actualidad, ¿no? Lo que pasaba, lo que pasa ahora con las mujeres que son reclutadas para las redes de prostibularias, ¿no? Y esto me pareció como un fenómeno que también refleja la necesidad de hablar del tema. Sí, yo creo que eso es positivo, que por suerte se está hablando mucho y en diferentes lenguajes. El arte está tomando riendas en el asunto y está muy bueno y se están haciendo movimientos diversos y creo que ese es el camino. ¿Y cómo lo recibe el público? Bien, el público sí, tenemos buenas críticas y tenemos mucho afecto también, como una cosa de que se identifican tanto como uno con Flora y también Pedro, no es que no encuentran sus maneras de decir, entonces, y se van pensando, y por esto hacía esto y por esto, entonces está bueno eso. Y te escriben o te escriben a los 3 días. ¿Sí? Sí, nos escriben al Facebook. Mirá. Nos dicen, me quedé pensando, no sé, y cuentan ¿Tienen una cosas. página de la obra o de ustedes personales? Una fanpage de la obra, sí, que es en el fondo de Pilar Ruiz. Sí. Y bueno, y ahí nos han escrito bastante, varios días después, como que se han quedado pensando y dicen, fui a ver la obra. Mirá qué bueno. Y me quedé pensando y sobre todo nos agradecen hablar del tema. Y en general se agradece que se hable. El público es joven, ustedes son muy jóvenes, bueno, gente de todas las edades. ¿Qué es lo que está interesada? Sí. Por suerte están yendo todas las edades, porque también nosotras tenemos amigos que son jóvenes, pero también se va abriendo, entonces vienen los padres y después por ahí te das cuenta y viene alguien y va en todas las edades. Aparte está en Timbre 4, que es un lugar bastante conocido. Que tiene su circuito, y es amplia la franja.
de edad. La legislatura porteña declaró a la obra de interés para la promoción de los derechos humanos. Sí. Es un lindo espaldarazo y tal vez pueda ser como un puntapié para llevarlo a las escuelas, ¿no? Porque podría ser una temática para tratar en las escuelas secundarias, una forma de entrarle al tema de la prevención y alertar a las chicas y a los chicos sobre estos vínculos, ¿no? Sí. Desde otro lugar. Totalmente. Bueno, lo de la legislatura no lo esperábamos. La verdad que fue muy gratificante cuando se propuso el proyecto, se aprobó por unanimidad. Y eso sí, es una gran ayuda para seguir moviendo la obra y que se siga hablando. Y esto de llegar a los jóvenes es muy importante porque el cambio va por ahí, creo, por los jóvenes. Son la próxima generación que va a decir, bueno, esto no sucede más. Bueno, hagan la invitación entonces, los domingos a las 7 de la tarde. Domingos 19 horas en Teatro Timbre 4 y las reservas se pueden hacer por En Boedo 640. 640. Sí, las reservas se pueden hacer o por la página de Timbre 4 o por Alternativa Teatral. Ahí se puede reservar. Y si no tienen la página en Facebook. Sí, tenemos la fanpage que es facebook.com/en el fondo de Pilar Ruiz. Muy bien. Muchas gracias Muchísimas por invitarnos. Gracias por haber venido.